Izuku evitó a Mirio durante los días siguientes. Solo mirar al chico era suficiente para hacerlo sentir incómodo. Y eso ni siquiera incluía la vergüenza de perder el control. Izuku había roto las reglas y, por lo tanto, había perdido el combate, incluso cuando inmovilizó a Mirio con facilidad. No era la derrota lo que lo frustraba, sino el significado. Había perdido el control y necesitaba ayuda adicional. No importaba que Mirio tuviera años más de entrenamiento que él. Izuku lo sentía. Podría haber ganado sin Black Whip, si tan solo no hubiera perdido el control. Nigiteye había dedicado la mayor parte de su tiempo a Mirio. Incluso como ganador de su combate, Izuku podía decir que el entrenamiento era una especie de premio de consolación. No estaba entusiasmado ni era rápido con él, ni se esforzaba al máximo por enseñarle. Sin embargo, las instrucciones que le dio a Mirio fueron excelentes. El chico pasaba más tiempo desnudo que vestido, e incluso en el transcurso de un puñado de días, Izuku pudo ver el progreso. El primer día, Nigiteye le había hecho entrenar para que fuera más rápido. Había recibido demasiados golpes abiertos, había dicho, y eso significaba que necesitaba aumentar su tiempo de reacción. Setsuna había respondido a la llamada, probando la velocidad de permeación con sus rápidos golpes telequinéticos. Izuku se negó a ayudar. Sin embargo, en el transcurso de unas pocas horas, mostró una mejora notable. Lo que antes le llevaba un segundo ahora le llevaba una fracción. Fue entonces cuando Izuku se dio cuenta de lo inútil que era Mirio. Incluso recordando su pelea, había dominado con su propio don, incluso cuando el chico mayor había logrado buenos golpes. Izuku había hecho todo lo que estaba a su alcance para socavar y contrarrestar su don, pero Mirio había salido victorioso. Quizás Izuku había luchado para controlar su ritmo hacia el final, pero aún así, Mirio lo había observado, había aprendido de él y, finalmente, lo había dominado y superado en maniobras. Izuku observó cómo Mirio se agachaba bajo las tablas del suelo y salía por los lugares que Nigiteye le había indicado. Incluso ahora, con una técnica tan volátil que alteraba la física, estaba mejorando a un ritmo rápido. Frunció el ceño mientras Black Whip revoloteaba a su alrededor, curioso por su inactividad. Black Whip haría lo que él dijera, siempre y cuando le ordenara que se moviera. La relación era muy parecida a la de un perro y su amo, pero Izuku no era un encantador de perros y Black Whip no era un cachorro leal. Apretando su agarre, instó a la mitad de los tentáculos a levantar algunas mancuernas y a la otra mitad a trabajar juntos en un par de barras. Izuku no tenía mucho uso para las barras, pero hizo que funcionara. Proyectos colaborativos como ese eran el alma del entrenamiento del don. Mientras se movían, se arrodillaban ante él. No era lo ideal, pero era todo lo que podía hacer en ese momento. Le tomó una tremenda cantidad de concentración evitar que se fueran por su cuenta, recogiendo cosas al azar o arrojando lo que ya tenían en la mano. Sin embargo, él ya no podía simplemente recoger cosas y se obligó a moverse. Después de todo, ¿de qué servía un arquero que solo podía disparar estando quieto? Sin embargo, en su concentración, podría haberse acercado demasiado a Nigiteye. Mirio apareció junto a él en todo su esplendor, sorprendiendo a Izuku y dejándolo fuera de control. A su alrededor, las pesadas placas y barras se estrellaban contra el suelo. Cada peso que caía resonaba por el almacén como un rayo, atrayendo las miradas de todos hacia él. Mirio parecía avergonzado. «Perdón por asustarte, hombre», dijo mientras se subía los pantalones hasta la cintura. «No, es mi culpa», dijo Izuku, dando marcha atrás mientras Black Whip recogía su desastre y lo seguía. Izuku se mantuvo solo por el resto del día, comunicándose con Setsuna solo por mensajes de texto. El tercer día después del entrenamiento de Mirio a Izuku, Mirio no entrenó en el gimnasio. Nigiteye lo había llevado a patrullar, dejando a Izuku solo con Gran Torino durante el día. Debería haber liberado el peso de su estómago, pero solo hizo que esa piedra se sintiera un poco más pesada. Incluso el ejercicio no le ayudó a mejorar el estado de ánimo. La adrenalina no le proporcionó suficiente dopamina ese día. Cuando Izuku terminó sus sentadillas, estiramientos y carrera en el circuito, se encontró sentado junto a Torino, con la mente vacía. Se tocó la piel del muñón, no aburrido, pero casi aburrido. La zona donde solía estar su tríceps se sentía como si tuviera hormigas arrastrándose por ella.
¿Qué es una zeta? Preguntó Izuku, sin mirar al hombre mayor. Gran Torino dejó de beber y le levantó una ceja. Se secó los labios rojos con el dorso de la mano, suspiró y se inclinó hacia su silla. La UA está haciendo algo nuevo este año. Supongo que quieren más niños soldados o algo así. Por lo que he oído, es el nivel más alto de clase que ofrecen para el curso de héroe. Solo aprendices, lo mejor de lo mejor que tiene el país. Entonces, yo, Seti Shoto, el mocoso de Endeavor. Sí, todos ustedes. No puedo pensar en niños más fuertes. Lo que debería haber sido un cumplido agradable, le supo amargo en la lengua. Mirio es más fuerte y tiene más talento. ¿Has visto sus nuevos movimientos? Podría haberme dado una paliza si hubiera tenido esa precisión durante nuestro combate. Y podrías haberlo pulverizado si hubieras usado látigo negro desde el principio. O hubieras desbloqueado flotación, o superfuerza, o cualquier otra porquería que uno para todos tenga guardada para ti. Sin mencionar que ni siquiera es un niño. Es un hombre joven. Uno que ha perdido algo, además. Izuku no estaba muy seguro de qué decir. Supuso que era cierto, pero eso no lo mejoraba. Había tenido a Blackweed durante 2 años y todavía apenas podía controlarlo. Parecía que Mirio estaba dominando su don de la noche a la mañana. Privado. A mí me parece bastante vigoroso. Creo que tienes una impresión equivocada. Togata no es un prodigio del aprendizaje, es una esponja seca. Wa es genial, pero no es perfecta. Puede producir a los mejores héroes, pero eso no significa que tenga a los mejores maestros. Esos tipos saben cómo hacer brillar los diamantes en bruto, pero tienen dificultades para convertir el hierro en bruto en buen acero. La razón por la que está mejorando tanto es porque finalmente tiene a alguien que realmente puede ayudarlo. El hecho de que esté aprendiendo más rápido que tú ahora no significa que siempre sea así. Tienes tus propios altibajos, ¿no? Los ojos de Izuku estaban horadando el suelo. Subidas y bajadas, por así decirlo. La sensación de picazón se extendió y cubrió su codo y antebrazo fantasma. Se le estaban desprendiendo escamas de piel seca debajo de las uñas cuando se rascaba el muñón. ¿Qué tan rápido 8 dominó One for All? Preguntó Izuku, las palabras salieron de su boca más rápido de lo que podía cerrarla. Gran Torino se quedó paralizado. Era como si su actitud despreocupada se derritiera de su piel mientras se ponía de pie, caminando para mirarlo de frente. Cada movimiento era sólido y mecánico, incluso cuando dejó atrás su bastón. Como el óxido que se desprende de una bicicleta una vez que la cadena comienza a girar, el hombre que lo miraba desde arriba ahora se sentía más elegante, más robusto. Como si una oleada de recuerdos hubiera erosionado los años que lo cubrían en oleadas. Contrapregunta, mocoso. ¿Qué tan rápido crees que el señor Togata podría hacerlo? Los ojos de Izuku se abrieron de par en par mientras se ponía de pie tambaleándose y retrocedía. La piedra que tenía en el estómago se infló hacia afuera, aplastando sus órganos contra sus costillas y músculos. No. ¿Crees que no lo vemos tan bien? Puede que no nos habláramos, pero conocí a Toshinori desde hacía décadas, incluso antes de que tú nacieras. Migiteye creció bajo su resplandor y era más cercano a él que cualquier compañero mundano. Incluso Setsuna, que entre nosotros nunca tuvo la oportunidad de conocerlo, puede verlo. Los labios de Izuku se abrieron y cerraron, pero no salió ningún sonido. Continuó. Tendrías que estar ciego para no hacerlo, ya sabes. Brillante, lleno de vida, de verdad, chaval, no te culpo. Es evidente para cualquiera que lo mire. ¿Qué es? Preguntó Izuku, murmurando. Él ya lo sabía. Esa cálida nostalgia. ¿Has escuchado su sueño? Izuku negó con la cabeza. No había hablado mucho con ese chico. Quiere salvar a 1.000.000 de personas. Incluso se puso ese nombre, Lemillón. Aunque todavía está trabajando en el epíteto. Izuku miró al hombre, sorprendido. Sus nudillos temblaron un poco, nervioso por la aparente resolución del chico. Todos los pensamientos en su cabeza volaron hacia atrás en el tiempo, recordando cómo había arriesgado todo para salvar, ¿a qué? A 10 personas. El esfuerzo lo hospitalizó durante semanas por solo unas pocas. Miró su mano, la única que le quedaba, y se preguntó por un momento si sería suficiente.
Olmigt había salvado a millones a lo largo de las décadas. Eso era seguro. Tal vez miles de millones, si contabas las vidas hipotéticas que se habrían perdido sin él. Con su fuerza, nada podría haberlo detenido. Si Olmigt lo hubiera deseado, podría haberlo hecho todo con una mano atada a la espalda. Entonces, ¿por qué Izuku sentía esa pérdida con tanta fuerza en ese momento? Ese peso vacío y engorroso de nada que succionaba su hombro como una sanguijuela. Ese picor sordo que corría bajo su piel como una descarga estática, anhelando la libertad. Ese equilibrio incómodo, ese poder incontrolable, esa debilidad en su carne que lo hacía querer explotar. Si Izuku hubiera sido Olmigt, habría sido fácil. Ponerse en forma, aprender a luchar, detener el crimen. Un proceso de 3 pasos. Simplificado y más fácil de hacer que de decir. Se imaginó el cabello dorado cayendo sobre sus hombros, músculos gruesos y tensos envolviendo su cuerpo como un traje al mismo tiempo que los callejones más oscuros brillaban de color azul bajo su vigilancia. Escopetas y rifles de asalto haciéndole cosquillas en el estómago, al mismo tiempo que protegía a 100 ciudadanos con su brazo derecho y detenía a 100 criminales con el izquierdo. Su imaginación se desbocó. En esas visiones, su fuerza era 1000 veces mayor de lo que jamás había esperado, sus poderes eran fluidos y fáciles de invocar. Ocultó guaridas del mal enteras, percibiendo el peligro en las ciudades y atrapando a todos los villanos de un solo golpe con sus tentáculos. Y por fin, cuando el único hombre lo suficientemente fuerte como para desafiarlo se acercó, no tuvo que preocuparse. La sonrisa de All For One era brillante, su rostro destrozado estaba completo una vez más mientras retiraba el puño. Miles de dones robados se reunieron para el penúltimo golpe, la velocidad del puñetazo se desdibujó en algún lugar entre la velocidad del sonido y la de la luz. Aún así, el portador de One For All ni siquiera se movió. Le atravesó el pecho, pero la sonrisa de All For One se desmoronó cuando su mano regresó sin sangre y sin fisuras. Y cuando Nine le lanzó el golpe definitivo a All For One en la cara, no se molestó en evitar el bloqueo. Su puño lo atravesó y le impactó en su barbilla perfecta como si fuera un misil nuclear. El pensamiento, aunque glorioso en una burbuja, se sintió como veneno cuando se extendió por su mente. Su espíritu es excepcional. Perfecto, dijo Izuku, con voz seca como un ladrido. Gran Torino se encogió de hombros. Podría decirse que sí. Pero ese tipo de cosas no son universales, respondió, pero Izuku no había terminado. Su físico es mucho mayor que el mío. No, relativamente. Probablemente estás más en forma que él a los 14 años. Es mayor y podrá salir al campo antes. Sin embargo, estar en una Z te permitirá estar mejor equipado cuando comiences. Es un mejor luchador natural. Lo derribaste tanto como él te derribó a ti, a pesar de que él es 30 centímetros más alto y pesa 25 kilos más. Tiene un mejor control de las peculiaridades. No desde mi punto de vista. Lo dejaste fuera de combate con Smoke Screen. Él está mejorando mucho más rápido que yo. Tienes mucho más que aprender que él. Dominar 2 peculiaridades requiere exponencialmente más energía que dominar una. Tú tienes 3 y aún quedan más por aprender. La piedra en su estómago se movía y se calentaba. Izuku apretó la mandíbula mientras decía las siguientes palabras, y el enojo crecía. Nació con un don bueno, no voy a añadir nada al legado. Torino se movió y miró fijamente a Izuku. Había un brillo en sus ojos que no podía descifrar. Si realmente quieres dárselo, ¿por qué no lo has hecho? La decisión siempre ha sido tuya. Fue como si un camión lo hubiera embestido a toda velocidad. Izuku se desplomó en su asiento, exhalando todas sus ansiedades. No lo sé. No quiero, solo siento que. Entonces no lo hagas. Un momento de silencio. ¿Por qué? 100 razones. 1000, quizá. ¿A quién se lo confió Olmigt? La única persona con la que podía contar. Y ahí es donde te equivocas. Para él, había matado a su némesis. Demonios, yo también lo habría creído si le hubiera destrozado el cerebro a ese bastardo. No había ninguna razón para entregar el One for All sin más. Su trabajo ya estaba hecho. ¿Por qué se arriesgaría a pasárselo a alguien cuando el mundo ya no lo necesitaba? Tal vez él sabía que no estaba muerto de verdad. Tal vez entró en pánico.
Gran Torino no dijo nada por un momento, reflexionando sobre eso. Izuku observó cómo ese vigor juvenil que había sumido se iba ensuciando con la edad, su figura marchita se encorvó mientras comenzaba a hablar de nuevo. Nunca he preguntado esto ni una sola vez y nunca volveré a preguntar. ¿Cómo se veía Toshi cuando murió? No era como antes. Izuku no se había teletransportado de nuevo al momento presente. El hierro no era lo único que podía oler, ni las aspas del helicóptero lo único que podía oír. Las imágenes tenían una extraña neblina en los bordes, el tiempo había robado porciones de la fuerza del recuerdo. Aún así, el horror visceral que una vez sintió se deslizó por su columna vertebral, las pesadillas bajo sus párpados se lo recordaban cada vez que parpadeaba. Tragó saliva, la saliva se deslizó por su garganta como una pelota de golf. Pero en lugar de esconderse, esta vez se dejó llevar por el recuerdo. All Might. Blood. Empt. All for One. All Might. Recordó que sus oídos se habían destapado cuando All Might asestó el golpe final. Como su gloriosa sonrisa se había desvanecido en una mueca ahogada por la sangre. Los recuerdos volaron sobre su cabeza como nubes, evidentes, vastas e intocables. Cada uno parecía más grande que cualquier cosa que hubiera visto jamás, pero había miles en el cielo de su cerebro. Su mano suave en la de Izuku. El movimiento irregular, pero tolerante, de su pecho. Sus ojos apagados se llenaron de una pequeña satisfacción. Era como si Izuku fuera una esponja y los recuerdos estuvieran escurriendo el agua a través de sus ojos. All Might no lo había sabido. En el mundo real, las yemas de sus dedos trazaron el camino de sus lágrimas espontáneas, curiosos por la sensación. Tal vez Cinco le estaba hablando, pero Izuku no podía oírlo. One for All se movía como siempre, cada oleada tenía un propósito. Estaba, casi satisfecho. Había cumplido su objetivo y su único arrepentimiento era no haberme transmitido el poder. Me hizo jurar un juramento de honor. Luego me alimentó con su sangre. Me dijo que creía en mí. Y murió sonriendo. Gran Torino escuchó, quieto y en silencio, mientras Izuku pronunciaba las palabras con dificultad. Era como si al decírselo, relajara una intensidad eterna que Izuku nunca había notado, lo que le permitió aflojar los hombros. Hace años, cuando empezamos a enseñarte, te aferrabas a ese don como si fuera un chaleco salvavidas. Sin embargo, después de todo ese lío, ¿crees que sería mejor dejarlo? Hasta ahora, no había visto a nadie que valiera la pena considerar. Live Wire era solo un hombre sin rostro para mí. Pero Mirio, Lemillion, con One for All, podría ser un gran héroe. Ya va a ser uno. Pero podría ser invencible. Imagínese mis variadas peculiaridades, la fuerza de 8 y su permeación. Él sería el pilar perfecto para una nueva era de paz, señor. Y yo, no creo que pueda estar a su altura. ¿Sabías que Toshinori no tenía ningún Kirk? La mandíbula de Izuku se abrió. No creo que lo haya hecho. Bueno, lo era. También era un idealista flacucho. No tenía poder para respaldarlo. Un completo cobarde. ¿No crees que consideró darle el poder a otro héroe con una mejor habilidad? ¿Qué podría haberlo detenido en esos primeros años, cuando su poder era escaso y su habilidad aún menor? Y, pura y jodida voluntad. Lo mismo que le impidió transmitirlo a sus compatriotas cuando se hizo mayor. Nunca le vio el sentido, porque no podía pensar en nadie que trabajara más duro que él. Pero él me lo transmitió. Y él te lo transmitió a ti. No soy ningún maldito terapeuta, muchacho, pero déjame decirte algo. Toshinori era brutalmente honesto. Sabía cómo moverse por el mundo, y era como si sus ojos pudieran atravesar los tuyos, directo a tu alma. 1.000.000 de niños le preguntaron si podían ser como él, y él los rechazó a todos, señalándoles un camino diferente, más adecuado. Si permitiera que el mayor poder del mundo cayera en tus manos, dándote su bendición todo el tiempo, entonces lo tomaría como un maldito honor. Lo hago. Pero, su voz era pequeña. Entonces deberías saber que todos los poseedores tenían dos cosas en común. Por un lado, eran héroes desinteresados y de buen corazón. Ninguno de ellos tenía ni una pizca de maldad en sus huesos, incluso si algunos de los anteriores eran rudos.
En cuanto a lo segundo, dijo, dándole la espalda a Izuku, era un ego enorme. No puedes luchar contra un mal eterno e inmortal sin tener bolas de acero. Pero yo no. El ego puede sonar contradictorio con el altruismo, pero hay que ser un tipo de mente para dedicar la vida al servicio de los demás. Es duro, da miedo y es agotador. Hay que creer en las propias expectativas para ser de alguna utilidad, y eso se aplica incluso a All Might. Puede que no fuera perfecto, pero no tengo un brazo. Solo estoy perdiendo tu tiempo con tipos como Mirio corriendo por ahí. Y con eso, el miedo salió a la luz, tiñendo el aire con su hedor. Gran Torino se volvió hacia él, lento y mecánico. Una pequeña sorpresa se dibujó en su rostro, frunció el ceño y abrió los labios. Era la primera vez que parecía un abuelo, incluso en los 4 años que lo conocía. Todo salió como una bola de nieve ahora que había dicho lo peor. He estado atrapado en Float durante años. Estuve fuera de servicio durante meses solo porque Danger-sensei me estaba sobrecargando, casi me ahogo hasta morir la primera vez que Smoke Screen se activó, no puedo controlar Black Whip, todavía tengo más peculiaridades que aprender, y mucho menos desbloquear, dijo Izuku, haciendo una pausa para toser en su codo. Y encima de todo, la guinda de este maldito pastel de decepción es que ni siquiera puedo usar la superfuerza. Eso debería haber sido lo único, que no podía arruinar. Gran Torino se quedó mirándolo en estado de shock mientras el discurso se prolongaba. Izuku no le prestó atención mientras se arrastraba hacia su asiento original, agarrando algo. Soy un torcido, un estudiante terrible, ni siquiera tengo una peculiaridad original a la que recurrir, no vio venir el bastón, que golpeó contra su oreja y lo tiró de la silla. El dolor que estalló en su cabeza casi ahogó las siguientes palabras del hombre. ¿Cuándo te volviste tan mariquita? Solo porque viste a alguien que podría ser un mejor héroe que tú, te equivocas. Desmoronarte por ser inadecuado es inaceptable. Eres demasiado joven para rendirte ahora, idiota. ¿Quién dice que no serás 100 veces más héroe que el señor Togata cuando tengas su edad? Izuku intentó empezar, pero el dolor desgarrador en su cabeza le hizo torcer la lengua. Tragó saliva con fuerza y se puso de pie, sujetándose la cabeza. Mirio habría sido el candidato perfecto. Ya es igual que All Might. Sería mejor con ese poder. El sentido de peligro explotó cuando el bastón pasó como un cohete por la punta de su nariz, y su perfecta esquiva fue lo único que salvó el cartílago. Maldita sea, hijo. ¿Quién te ha dejado sin sentido? No existe el candidato perfecto. El poder solo depende de lo que puedas hacer con él. Confiarle el poder a alguien que no seas tú mismo es admitir que no eres lo suficientemente bueno, y Nana confiaría su don a alguien que no lo mereciera. Una explosión de amargura brotó de las entrañas de Izuku, ahogando su miseria y aflojando aún más su lengua. Si One for All es Mjolnir, entonces es bastante obvio que no puedo levantarlo. Ni siquiera tengo la más mínima idea de la fuerza de All Might. Mirio podría. Es prácticamente el hijo de All Might. Oh, ¿cómo te llamó Hirli aquella vez? Dijo Gran Torino, obligando a Izuku a cerrar la mandíbula. La abrió para responder, pero solo salió aire, no palabras. Sus mejillas estaban calientes. Eso fue un malentendido total. Bueno, tiene sentido, respondió, plantando la culata de su bastón contra el suelo. ¿Qué? No, eso fue solo un pensamiento aleatorio que se me escapó. Lo dudo. Hirli siempre ha visto lo mejor de ti, muchacho. Pero eso no significa que sea la única. Si sabes que todos vemos la grandeza de Mirio, entonces debes reconocer que todos vemos la tuya también. Gran Torino se recostó en su silla, sin mirar a Izuku. El calorcito que sentía en sus mejillas aumentó, enrojecido por la sangre fresca. ¿Qué? Preguntó, sintiendo como si un globo se expandiera en su pecho. Torino gruñó, con un ligero enojo audible en su tono. No me hagas decírtelo con claridad, muchacho. Deja que un anciano tenga algo de dignidad. Pero yo no. Dioses del cielo, niño, dijo Gran, suspirando. Eres excepcional. Eres brillante, honesto, trabajador y talentoso. En eso, no eres peor que Togata. Pero no es eso. ¿Crees que Nigiteye haría lo imposible por un simple niño excepcional? Para hacer que el mundo espere a alguien que simplemente fuera genial.
El aire se estaba volviendo viciado en los pulmones de Izuku. Eres más que un buen candidato, Midoriya. Tienes la capacidad de ser clave. Sus pulmones luchaban mientras hablaba, incapaces de tomar aire nuevo bajo la repentina presión. ¿Uno clave para qué? Preguntó Izuku, con la voz apenas por encima de una exhalación. Gran Torino se encogió de hombros. Todo lo que quieras. Incluso tal como estás, atrofiado y roto, podrías ser capaz de cambiar el mundo. Ese es el tipo de poder que tienes en tus manos. Pero lo que es más importante que el poder es el portador, y en ese papel, no hay nadie mejor. Mirio es lo más cercano que hemos visto nunca, pero incluso él carece de lo que tú tienes en abundancia. Todavía no lo entiendo. No hay una sola cosa que yo tenga que él no tenga más. ¿Qué podría tener yo sobre él? El Gran Torino seguía mirándolo fijamente. La respuesta sería diferente si viniera de cualquier persona. Yo llamaría a ese séptimo elemento tuyo urgencia. Nikiteye podría llamarlo peso. No me importaría nada intentar leer la mente de una adolescente, pero incluso ella tendría un nombre para eso, si la presionaran. No se detuvo allí, solo hizo una pausa para humedecerse la garganta seca. La abuela no solía hablar tanto. Mirio es un personaje fácil de leer, ¿sabes? Inteligente, fuerte, con la cabeza bien puesta sobre los hombros. Pero es cauteloso de una manera en la que tú nunca lo eres. Es confiado y abnegado, pero llamarlo valiente sería un error. Es obediente. Está dedicado a su profesión y quiere salvar a 1.000.000 de personas para demostrarlo. 1.000.000 es una cifra sustancial, casi imposible, pero... Las palabras se sentían extrañas en su lengua, como si estuviera hablando con una boca diferente. Y aunque... Gran Torino tosió en su puño y se puso de pie. Pero tu objetivo no es solo salvar a 1.000.000 de personas, no. Quieres ayudar a todo el mundo. Con eso, el anciano se alejó, escapando solo con su bastón como compañía. Izuku permaneció sentado, conmocionado, y solo pudo observar cómo Torino doblaba la esquina y salía del complejo, apagando las luces de antemano. Sin embargo, justo antes de que la oscuridad se apoderara de las instalaciones, Izuku lo vio. Un ligero rubor empañó las mejillas del anciano. Incógnita. No pudo hacerlo al día siguiente. Nikiteye estaba encima de Mirio, corrigiendo su forma, preparando ejercicios para hacer en casa, teorizando sobre su don, poniendo todo su esfuerzo en Mirio. Parecía que su patrulla había ido bien, dada la repentina urgencia del hombre. Sin embargo, Izuku preferiría no admitir que ni siquiera se atrevía a interrumpir sus descansos. En varios momentos del día, Mirio se sentaba solo, rehidratándose en su descanso. Izuku se cernía sobre él, aunque evitaba la línea de visión de Mirio como si lo mirara con una mirada asesina. Se encontraba acercándose, pero cuando intentaba captar su atención, las palabras se convertían en arena en su garganta. Sus cuerpos se sentían como gemelos polares, el campo magnético entre ellos siempre los impulsaba en direcciones opuestas. Cuando no estaba practicando su propia peculiaridad, tenía el teléfono en la mano. Setsuna enviándole mensajes de texto entre sus clases lo mantenía ocupado, aunque eran pocos y espaciados. Su último año de secundaria fue más ajetreado que cualquier otro, y ninguno de los dos quería que se distrajera demasiado. Fue una época extraña. Con Setsuna en la escuela, Nikiteye entrenando a un chico diferente y Gran demasiado avergonzado para hablarle a la cara, Izuku se encontró a la deriva en el almacén. Su entrenamiento ya había terminado, solo deambulaba por ahí, probando las máquinas que no tocaba a menudo. Se colgó de los ganchos de los dedos de los pies, intentó hacer prensas de piernas e incluso agarró una cuerda para saltar antes de darse cuenta de lo estúpido que era. Cuando terminó la sesión y aún no se animaba a hablar con Mirio, tomó una resolución. Si no encontraba el coraje al día siguiente, su último día con ellos, entonces haría alguna locura. ¿Qué locura era? No podía decirlo. ¿Hacer 1000 abdominales en una semana? ¿Gastarle una broma a Setsuna? De cualquier manera, no era algo que quisiera que sucediera. A la mañana siguiente, entró en el almacén completamente preparado. Había observado atentamente a Mirio y Nikiteye mientras trabajaban y, durante una pausa en sus instrucciones, Izuku entraba sin hacer mucho ruido. Era el plan perfecto. Pero cuando dio sus primeros pasos, Nikiteye no estaba allí.
Ni tampoco Gran Torino. En el amplio y diáfano espacio de la instalación, solo había un cuerpo entre la maquinaria. Mirio le hizo un gesto para que se detuviera y corrió hacia él con evidente confusión en su rostro. Oye, ¿has visto al señor? ¿Qué hay del tipo mayor? No están por ningún lado, dijo, deteniéndose. Fue automático, la forma en que Izuku se mordió el labio y dio un paso atrás. No quiso decir nada con eso. Para Mirio, sin embargo, eso no importaba. Sus ojos se abrieron mientras él también dio un paso atrás, dándole espacio. Lo siento. Lo olvidé. Los ojos de Izuku se abrieron. No, estás bien, dijo Izuku, obligándose a dar un paso adelante. En realidad, yo tampoco lo sé. ¿Tienes lugares peligrosos? Izuku sacó su teléfono para enfatizar sus palabras. Mirio asintió, imitándolo mientras abría el mapa de noticias de héroes activos. Juntos, ambos se quedaron sin aliento cuando la noticia principal reveló una docena de héroes extraños que ayudaban a los civiles a subir a las ambulancias, con incendios ardiendo en el fondo. Santo cielo, dijo Mirio, a lo que Izuku asintió con la cabeza. Maldita sea. ¿Otra bomba? ¿Es la cuarta de este año? Sí, el señor está en la portada otra vez. Espera, ¿ese hombrecito amarillo es Gran? Preguntó Mirio, dando vuelta el teléfono. Si no fuera por el hombre cubierto de mugre Yojin, podría haberse reído. Su traje resaltaba horriblemente en el sombrío entorno. Vaya, ¿están los dos ahí? Deben haber sido serios, dijo Izuku, mirando a su alrededor. La mitad de las luces no estaban encendidas. Mirio debía haber encendido solo las de la entrada. Se acercó al panel oculto del otro lado del edificio y encendió el resto, resaltando el área del gimnasio. Mirio lo miró como un búho, sin apartar la mirada del rostro de Izuku. Izuku se paró en el borde del estante de pesas, clavando el pie en el suelo. Las palabras se le atascaron en la garganta. Solo podía esperar que la forma en que sus ojos iban del superior al peso transmitiera el mensaje correcto. El rubio miró a su alrededor y a las pesas durante unos segundos, con una expresión en blanco en sus ojos. Exasperado por su propia comunicación débil, se obligó a sentir con la cabeza en dirección a las pesas, mirando a los ojos del chico. Fue como si se le encendiera una bombilla encima de la cabeza, y la comprensión se reflejó en su rostro. Se quedaron en silencio mientras cambiaban, y ese silencio se mantuvo incluso cuando comenzaron. Para Mirio, era un día de piernas, mientras que Izuku estaba en medio de un día de tracción. Izuku era un mal observador para las sentadillas la mayoría de las veces, pero con Black Whip, mantuvo firme al chico mayor incluso cuando comenzó a levantar cada vez más cerca de su récord personal. Mirio le dirigió una mirada extraña cuando Black Whip se dio la vuelta a su alrededor cuando terminaron, sin ninguna dirección. Izuku los convenció de que le trajeran una de sus mancuernas preferidas. 20 kilos estaban fuera de su alcance, pero los 15 eran buenos para calentar. Las remadas eran fáciles, pero Mirio seguía de pie cerca por si a Izuku se le caía algo. El látigo negro lo mantenía en su sitio, ya que no podía sostenerse sin un brazo. Hacia el final de una serie, Izuku sintió un escalofrío que le recorría la espalda en el lugar donde brotaba uno de los látigos. Izuku se detuvo en medio de la fila y se volvió hacia Mirio, que parecía un niño que se había despertado después de la hora de dormir, rozando el látigo con un solo dedo. Sin pensarlo, dejó que el látigo en particular hiciera lo que quisiera. Golpeó a Mirio en la nariz, como si se sintiera ofendido por el contacto. Él gritó y dio un paso atrás justo cuando Izuku se rió. No lo toques sin su consentimiento, hombre. Regla número 1. Mirio se encogió, pero de todos modos logró soltar una carcajada. Era bueno para aguantar los golpes, pensó Izuku. Bueno, eso ya lo sabía, dada la experiencia de primera mano. Mi error, amigo. ¿Cuál es la regla número 2? No le flotes la barriga, replicó Mirio. Esta vez, Izuku fue el que se encontró riendo. Repitió una fila más antes de que un látigo le reabasteciera la mancuerna. Se estiró y dejó que el ardor se calmara antes de pedirle a otro látigo que le trajera agua. Básicamente, estas cosas hacen lo que quieren si no se les ordena activamente. Eso hace que sea difícil controlarlas, ya que no siempre quiero que hagan algo.
Si se activan mientras estoy distraída, bueno, ya viste lo que pasó. Supongo que estoy tratando de disculparme por eso. En serio. Debería haber tenido más control. Oye, no hay problema. No debería haberte dado un puñetazo por sorpresa. Pensé que todavía estabas en el momento. Pero no tenías forma de saber que estaba tratando de frenar a estos tipos. La culpa sigue siendo mía. Está bien, es justo. Cuando me agarraron por primera vez, casi me oriné encima. Me preguntaba qué quería decir la abuela con cuerdas. Es una locura que me hayas ocultado algo durante toda la maldita pelea. Sois increíbles. No. Lo que es una locura es lo mucho que has mejorado desde entonces. Yo soy básicamente el mismo, mientras que tú eres el doble de bueno. Mirio pareció oscurecerse un poco ante eso, como si lo entristeciera. Sí, bueno, mi segundo año no ha sido demasiado amable conmigo hasta ahora. Soy bastante bueno, pero definitivamente soy el bicho raro de la clase. Nadie sabe realmente cómo tratarme. Estoy tan contento de que Sir haya decidido aceptarme. El chico realmente me está haciendo pasar por lo peor. Lo aprecio muchísimo. Estoy de acuerdo. Es un tipo duro y manipulador, pero no podría imaginarme un mejor mentor. Me ha estado enseñando desde que tenía 10 años. No me extraña que seas un monstruo. Incluso, sin el brazo, me dejaste en la estacada más de una vez. Es una bendición tener a un hombre tan competente trabajando contigo cuando tu don es tan extraño. Izuku no dijo nada por un momento. La conversación en sí era simple, pero liberadora. Había estado tan nervioso desde su pelea que casi se había perdido esa calidez, esa alegría relajada que irradiaba Mirio. Los músculos de su rostro se tensaron hacia arriba, justo debajo de una sonrisa. Por cierto, el brazo no está fuera de los límites. Está bien hablar de eso. Lo perdí cuando mi don se despertó, si tenías curiosidad. Las cejas de Mirio se alzaron, sorprendidas. Oh. Si mis genes se hubieran manifestado de otra manera, la desintegración dentro de los objetos me habría aniquilado. Tuve suerte. Mi prima perdió una mano cuando tenía 5 años, así que puedo simpatizar. ¿Qué, te pasó? Preguntó, con la voz llena de vacilación. Izuku apreció su consideración, aunque no era su cuestionamiento lo que le estaba haciendo encoger el estómago. Todavía no podía ver del todo esa cualidad en sí mismo que aparentemente lo convertía en un noveno tan bueno. Su nuca picaba. En su periferia, 5 cobró existencia. Bueno, Mikir, que es extraño. Creo que lo notaste, dijo Izuku, a lo que Mirio asintió. Viste el humo, y obviamente los tentáculos piensa en ellos como efectos secundarios. Mi verdadero poder es tener mucha energía, lo que alimenta mi superfuerza. Las otras cosas son solo formas únicas en las que puedo manipular esa energía. La reacción del rubio fue tranquila, pero incluso Izuku podía ver cómo los engranajes giraban en su cerebro, los dientes no terminaban de morder. Espera, ¿superfuerza? Sí. Como ultra superfuerza. Como la superfuerza del press de banca, ¿recuerdas cómo nos llamaba a todos delicadeza y técnica? ¿Sí? Mentí un poco. Debería ser un tipo poderoso, pero la primera vez que lo probé, bueno, dijo Izuku, señalando su protuberancia. Mirio se llevó una mano a la boca, escandalizado. De ninguna manera. Sí. Ahora ni siquiera puedo encontrar dentro de mí la fuerza para intentarlo de nuevo. Simplemente, no viene cuando lo pido. Los poderes adicionales son geniales y todo eso, pero básicamente soy defectuoso. Se quedaron en silencio, perdidos en sus propios pensamientos. Izuku se sentía aprensivo, preguntándose qué diría Mirio. Sabía que el tipo no se limitaría a escupir en sus zapatos y marcharse, pero aún era discutible si su reacción sería buena o mala. No estaba seguro de lo que quería oír. La pequeña y débil parte de él quería que Mirio lo despreciara, que se quejara de no tener ese poder. Esa parte más débil quería descorrer la cortina, revelar el hecho de que, en realidad, él sí podía tener ese poder. La otra parte, la que nació de la conversación con Gran Torino, su séptimo elemento, se mantuvo firme. Era como si su cabeza se estuviera desgarrando mientras la ansiedad le subía por la columna vertebral.
Sin embargo, antes de que sus pensamientos pudieran empezar a divagar, una mano le presionó el hombro y lo tranquilizó. No era cálida. No era de carne y hueso, a pesar de lo realista que parecía. Tranquilo, chico. Mira, el chico está a punto de decir algo, dijo Five, apuntando con uno de sus gruesos dedos en dirección a Mirio. Siguiendo su dirección, Izuku se dio cuenta de que el chico parecía estar preparándose para algo, con los labios fruncidos. Solo cuando parecía que el chico estaba a punto de estallar, habló, inundando los oídos de Izuku como una presa rota. He estado pensando mucho en ti desde nuestro combate. Simplemente, me dejó atónito lo competente que eras. Pensé que nuestra pelea debía haber sido un sueño, o que eras un superprodigio en carne y hueso. Pero creo que ahora te entiendo. No eres un semidios, ni una alucinación, simplemente eres, realmente genial. Me preocupaba haberte enojado después de nuestro combate. Izuku intentó responder, pero la sorpresa en su garganta le robó el aire de sus pulmones. Tu evitación y esas cosas me hirieron un poco los sentimientos, pero ahora puedo entender por qué. Te sentiste mal por haberme tirado por ahí cuando perdiste el control, ¿no? Mantener la calma y mantener el control es importante. Un rubor se extendió por las mejillas de Izuku mientras tragaba un poco de aire que le salvaba la vida. No había pensado que Mirio se hubiera dado cuenta. Bueno, algo así. Puede que te haya evitado un poco, pero no fue exactamente, porque me descontrolé contigo, dijo Izuku, hundiendo la barbilla en el pecho. No quería nada más que mirar al suelo y evaporarse, no queriendo volver a mirar a Mirio a los ojos. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer para detener a Cinco cuando levantó la barbilla de Izuku. Mirio parecía un poco sorprendido, la vergüenza se reflejaba en su rostro. Izuku no podía culparlo, esto era realmente extraño. Probó las siguientes palabras en sus labios y las encontró casi comestibles. Me puse a pensar en mi Kirk. No puedo usar mi fuerza, me falta un brazo, apenas soy competente con cualquiera de las habilidades que tengo, me preguntaba, ¿qué pasaría si? Sé que esto es imposible, pero me acabo de imaginar cómo sería si tú tuvieras mi Kirk. Pareces tan agradable y talentoso, que no puedo imaginarme usando mi propio poder mejor que tú. Mirio soltó una carcajada. Izuku permaneció en silencio. El chico mayor hizo una pausa, luciendo escandalizado. Espera, ¿hablas en serio? Preguntó, mientras sus ojos recorrían a Izuku en busca de la broma. Izuku asintió, aunque el movimiento tardó 1000 años. Mirio solo parpadeó durante unos segundos, estupefacto. Vaya, no es algo en lo que haya pensado durante años. Supongo que puedo entender tu punto de vista. Soy mayor, un poco más grande y tengo un poco de talento en mi haber, pero creo que te equivocas, dijo Mirio, firme y lleno de una confianza que lo sorprendió. ¿En serio? Preguntó. Mirio asintió, con una clara convicción en sus ojos. Sí. No te lo tomes a mal, pero tengo mucho trabajo. Si me salieran tentáculos sensibles y me tiraran nubes de pedos, creo que mi cabeza estallaría como un globo, dijo, obligándole a reír a carcajadas a Izuku. Además, si hay un consejo que me ayudó a superar mi primer año en la UA, es algo que mi padre me dijo una vez. Izuku se inclinó, intrigado y en silencio. El pecho de Mirio pareció hincharse cuando mencionó a su padre, una sonrisa divertida se dibujó en sus labios. Extendió las manos de manera teatral, aclarándose la garganta para la cita. Nadie es mejor que tú para usar tu poder. Alguien podría enseñarte, guiarte para que seas mejor, pero tú eres el único maestro de tu poder. Al principio no lo entendí, pero creo que lo he descubierto. Él quiso decir que es una pérdida de tiempo codiciar el poder de otra persona, y supongo que funciona al revés. No le desearía la permeación a nadie, al igual que no querría lo que tú tienes. Es una pesadilla total para manejar. Solo yo puedo llevar la permeación a su máximo potencial, al igual que solo tú puedes maximizar, espera, ¿cómo se llama tu don otra vez? Uno para todos. Izuku se tapó la boca con la mano, horrorizado. Se tambaleó en el lugar, una repentina náusea alienígena se apoderó de él. Su estómago se sintió como una olla hirviendo y furiosa durante unos segundos mientras Izuku recuperaba el control. Mirio se estremeció, alarmado por la reacción de Izuku.
Oh, joder, ignora eso. Ese es el nombre, Nighteye lo tiene, pero si somos honestos, no tiene un nombre legal. Desbloqueé mi don a una edad más avanzada, así que no estoy en el sistema. Apreciaría que lo olvidaras, por favor. Mirio parecía dividido entre la sospecha y la sorpresa, pero después de un momento de contemplación silenciosa, pareció inclinarse hacia esta última. Desbloqueaste tu don tarde. ¿Y eres tan bueno con eso? ¿Cuándo? Bueno, el gato ya estaba medio salido de la bolsa. 10. Eres increíble. Me niego a creer que seas una persona real, parada frente a mí. Perdón. No te disculpes. Solo estoy de luto por mis futuros récords mundiales, dado que demonios como tú serán mis estudiantes de último año el próximo año. Después de eso, volvieron a sumirse en el silencio y volvieron a concentrarse en el entrenamiento. Sin embargo, durante todo ese tiempo, el consejo de Mirio resonaba en su cabeza, destruyendo viejas ansiedades y creando otras nuevas. La idea de que él era el único que podía dominar el One for All era reconfortante. También tenía sentido. Izuku no podía imaginarse dominar la permeación. El alivio se apoderó de su cuerpo cuando sus palabras se solidificaron en el cerebro de Izuku. Mirio no querría el One for All. Era como si fuera Atlas quitándose de encima el peso del mundo. La euforía que sentía solo era igualada por una nueva ansiedad, un miedo silencioso que hasta ahora solo había existido en el éter entre su consciente y su inconsciente. ¿Podría realmente dominar las peculiaridades de One for All si no fuera su usuario original? ¿Podría alguna vez domar al salvaje Black Whip o apoderarse del escurridizo Float, que se había estado escondiendo de él durante tanto tiempo? Puede que te lleve tiempo, chico, pero creo que lo conseguirás. Los vestigios siempre te acompañan, después de todo. Ningún héroe ha dominado aún el uno para todos. Hasta que llegaste tú, ni siquiera sabíamos que había algo que dominar, dijo Cinco, mientras su forma de fuego fatuo se manifestaba como una imitación del látigo negro en su mano izquierda. La única forma de saber con certeza que es imposible es si te rindes. Olvida tu ansiedad. Olvida tus dudas. Maldita sea, olvídate de tu brazo. La única forma de averiguarlo es actuar, chico, así que eso es lo que haremos. Fue como si alguien hubiera accionado un interruptor o hubiera añadido un punto y coma al final de una línea de código rota. 5, también conocido como Banjo, también conocido como Lariat, levantó su mano izquierda en el aire, instando a Izuku a que imitara su ejemplo. No estaba seguro de lo que estaba pasando, pero One for All se estaba acumulando dentro de él. Se enfureció como un perro salvaje, ladrando, mordiendo y arañando la puerta en un frenesí. Izuku, por un momento, no supo qué hacer, pero un repentino anhelo en su corazón lo guió. No fue necesario pensar. Sus siguientes movimientos fueron instintivos. Izuku dejó entrar al perro rabioso. Una oleada de espinas recorrió su muñón justo cuando una docena de Black Whips explotaron hacia afuera. Mirio se tambaleó desde donde estaba parado cerca, con la boca abierta mientras la tormenta de tentáculos comenzaba a girar como un tornado. Tejiéndose en una trenza, se pegaron al hombro de Izuku como un pulpo. Látigos más delgados envolvieron su cuerpo como un arnés de escalada, concentrándose y creciendo fuera de su muñón como un retoño de árbol salvaje. Decir que los látigos se calmaron sería una exageración. Se estabilizaron, formando un tronco similar a una cuerda de unos pocos pies de largo. Las puntas de las ramas permanecieron inquietas, siempre moviéndose, siempre cambiando, pero la forma general permaneció igual. El brazo era un poco largo, más largo que el suyo de verdad, le llegaba hasta las rodillas, pero eso no importaba. No impuso su voluntad a los látigos, sino que los instó a todos a moverse como un grupo. La mano vaciló. Algunos hilos se deshilacharon un poco, pero se movió, y fue maravilloso. Mirio lo miró fijamente, deslumbrado. ¿Ese es eso nuevo? Preguntó, su voz lejana en los oídos resonantes de Izuku, la sangre latía como tambores sagrados. ¿Recuerdas cuando dije que si seguíamos adelante mejoraríamos? Preguntó Izuku, casi incapaz de oír su propia voz. Mirio asintió. Entonces, ¿qué tal si volvemos a entrenar? Me quedan 8 meses hasta el examen de ingreso y tengo la sensación de que voy a necesitar toda la práctica que pueda conseguir.
Una sonrisa salvaje reemplazó la expresión de asombro en su rostro, sus dientes deslumbraron bajo la cálida luz del almacén. Realmente se parecía a Olmigt. Sería un placer, socio. Señor, ha llegado el envío de Omega, dijo una voz detrás de él, acompañada por el crujido de unas perneras de pantalones baratos. Le había gustado ese subordinado. Normalmente eran tan discretos. Su silla giró y dejó al descubierto al recién llegado. Allí, debajo de su capa marrón sucio y su máscara de ganado, había un hombre nervioso. Se giró hacia un lado y dejó al descubierto la vista desde la ventana. Se encogieron y dieron un paso atrás. Omega estaba a la vista, con su logotipo aviar a la vista, mientras los repartidores descargaban caja tras caja en su almacén. Había situado su oficina en ese lugar estratégico para evitar recibir ese estúpido informe. Nadie tenía mejor conocimiento de la gestión de recursos que él, y oír a un simple gruñido explicárselo le dejó un sabor terrible en la boca. Un calor se extendió por su pecho y su agitación aumentó. Los finos guantes quirúrgicos que protegían sus manos se deformaron y vacilaron, y su poder aumentó con su enojo. El matón dio otro paso atrás antes de inclinarse por la cintura. Lo siento, señor. Pensé que... César. Cerraron la boca. O mejor dicho, Kai Chisaki supuso que él había cerrado la boca. No podía verlo a través de su máscara de peste. Calmando al furioso overall en sus manos, tamborileó con los dedos contra la madera pulida de su escritorio. Valía más que el salario del matón, recordó. El hombre sostenía el arco, esperando la aprobación de su jefe. Kai observó cómo la curva de la columna del hombre comenzaba a temblar, el cansancio destrozaba su cuerpo por sostener un arco tan duro. Kai no dijo nada mientras la postura del hombre se deformaba como una calabaza en descomposición, doblándose y derritiéndose. Pasaron 2 minutos en silencio antes de que se le ocurriera que debía tranquilizar al hombre. Al final, no hizo falta. El hombre se desplomó donde estaba inclinado, respirando con dificultad contra el filtro de su máscara. Una nota de disgusto lo recorrió al ver al hombre tendido en el suelo infestado de suciedad. Kai pasó un dedo por la ranura entre su propia máscara de peste y su rostro, asegurándose de que el sello todavía estuviera hermético. Reprimiendo un escalofrío, se puso de pie. Se apartó del vergonzoso roncha en el suelo, echó una segunda mirada al muelle de descarga. Y se dio cuenta de que algo iba mal. Solo el tic-tac del reloj y la respiración áspera y recuperándose del matón molestaban sus oídos. Aparte de ellos y el sonido de su propia respiración, la habitación estaba en completo silencio. Tuvo cuidado de mantener su rostro impasible, luchando contra su creciente ceño fruncido con la fuerza de Atlas. ¿Dónde está el camión Beta? Ese señor, eso es lo que vine a decirle. No lo sabemos. Omega y Beta son pareja, pero... Dioses del cielo. ¿Crees que no conozco mi propia organización? Señor. Basta. Dijo Kai, dándose la vuelta. El sonido de disgusto se había convertido en una canción al ver al hombre todavía en el suelo. Ponte en orden, de inmediato. Debes desinfectarte en el momento en que te despida. El hombre se puso de pie a toda prisa y estuvo a punto de caerse de espaldas. Kai oyó el suave aplauso de sus manos tras su espalda y vio cómo sus hombros temblaban al oír su voz. El matón se estaba haciendo lo más pequeño posible en su presencia y, por eso, Kai no lo mató. Ahora, comenzó Kai, apretando más los bordes de sus guantes quirúrgicos. ¿Dónde está Beta? Era como si cada palabra que pronunciaba fuera un gong, y la canción reverberaba en el esqueleto del hombre. Temblaba como una hoja al viento, pero mantenía un elemento de compostura que a Kai le parecía respetable. Era como ver a un niño actuar con valentía en el recinto de un león. La saliva del matón le corría por la garganta como una roca que se desploma por una montaña. Nosotros creemos que es otra situación de Mla. Con esa simple afirmación, el escritorio de Kai Chisaki quedó hecho un desastre, su puño ensangrentado y su guante destrozado. La sangre le atravesó la cabeza como un torrente y el corazón le golpeó los oídos mientras las palabras se asentaban en su cerebro. Las iniciales le quemaron el cerebro como una marca de hierro, chisporroteando y destrozando sus neuronas. Los pensamientos se volvieron confusos, aquella canción de disgusto estalló en una sinfonía de ira.
Fue como si hubiera sumergido la cabeza en aceite hirviendo, con la cara tan roja de ira repentina que casi estalló. Un aire fétido flotó por toda la habitación. Orina, notó distraídamente. El subordinado se orinó encima. Se orinó encima. No vomitó dentro de la mascarilla, pero estuvo a punto de hacerlo. Un rubor le recorrió el cuello y una picazón le acompañó de cerca. Llevaba el cuello apretado, la ropa ronca y los zapatos apretados. Sucio. Asqueroso. Su oficina era una pocilga. Kai no se enroscó como un resorte, acumulando energía para un salto elegante. No se tomó el tiempo de planificar el momento siguiente. Ni siquiera dudó. En un momento, estaba detrás de los restos de su escritorio, y al siguiente, el repugnante bebé de pis era una mancha roja en su pared. El matón había estado bien en el mejor de los casos, se dijo Kai. Juntó las manos, el daño en su mano se curó, las rasgaduras en su guante se cerraron. No se molestó en arreglar el escritorio. Una simple pulsación de un botón en su teléfono fue todo lo que se necesitó para invocar a Ari Kurono. Señor, preguntó Chronostasis, apareciendo en el umbral. Echó un vistazo rápido a su alrededor, se encogió de hombros y caminó sobre la alfombra empapada de sangre. Ver al hombre le produjo a Kai una sensación de tranquilidad que le permitió recordarle que no todos sus oficiales eran inútiles. ¿Está estable la niña?, preguntó. Chronostasis negó con la cabeza, mientras su capa ondeaba con ella. No, señor. Ella todavía está inquieta después de la mudanza. Bien. Nos estamos cambiando de instalaciones nuevamente. Nunca volveré a poner un pie en esta habitación. Por supuesto, señor. ¿Puedo preguntar quién está pintado en las paredes? Actualizaré su ficha. Ni idea, Ari. Solo otro cerdo raro. Entendido. La secretaria. Haré que las reemplacen. Chronostasis sacó una tableta y disparó con los dedos mientras acompañaba a Kai fuera de la habitación. Juntos, se dirigieron al muelle de carga, serpenteando hasta el garaje. Se saltaron la limusina y se dirigieron directamente a una camioneta de obreros. Kai se sentó en el asiento del conductor, justo cuando su compañero abrió la puerta del pasajero trasero. Vamos, Ari. No seas tonto, dijo Kai, cerrando la puerta con llave. Chronostasis suspiró y se metió en la escopeta. Un día, tendrá que dejar de tratarme con tanta familiaridad, señor. El equipo de asalto no aprecia el favoritismo. Si pretendemos mantener a esos monstruos bajo nuestro control, tendremos que complacerlos. Detén tu mano. No se atreverán a actuar así, no cuando estamos tan cerca. Chronostasis hizo una pausa y el rápido golpeteo en su tableta se hizo más lento. ¿Cerca de qué, señor? Los destructores de dones todavía están en beta. Bah. En cuanto a la revolución, estamos más cerca que cualquier otro. En un sentido cósmico, ya hemos terminado. No, a lo que me refiero es a una perspectiva mucho más molesta. Los golpes en la tableta se redujeron hasta detenerse por completo. Bla. ¿Estamos hablando del robo de beta? Kai no perdonó la transmisión cuando puso la tercera marcha. Un lento crujido rechinó en sus oídos cuando el volante se dobló bajo su fuerza. Ese jodido y descomunal destro ha ido demasiado lejos esta vez. Se alinea perfectamente. Las únicas personas capaces de ese nivel de robo son esos bastardos de Meta. Esa es una acusación grave, señor. Sería como si la antigua Unión Soviética rompiera el MAD. Sería una guerra. Llevamos años en guerra, Ari. Esto no es nada nuevo. Señor, con el debido respeto, hay una diferencia entre una guerra fría y una caliente. Si el MLA realmente nos robó tan descaradamente, eso solo significa que están listos para la pelea. Podrían estar listos para cambiar el mundo, y estamos cerca, muy, muy cerca, pero aún no hemos llegado a ese punto. Eri todavía está al borde de la prueba. Kai frenó bruscamente y detuvo el chronostasis. En lo alto, una luz roja parpadeaba. Ya hemos conquistado el inframundo, Ari. El coco está muerto. Le hemos robado su fuerza, su título, sus recursos, todo. No hay fuerza mayor en Japón. La plaga que ha asolado nuestro mundo no nos vencerá. Aunque se necesite una década para perfeccionar la cura, perseveraremos.
Podrían llamar a nuestras puertas durante un siglo y no cederíamos. Se puso la luz verde. Después de eso, condujeron despacio y su destino estaba a la vuelta de la esquina. El aire acondicionado era molesto y hacía mucho ruido entre el silencio. Kai podía oír lo que no se decía. Entre Omega y Beta, Beta era el stock más valioso. Contenía una muestra, uno de sus pocos y valiosos éxitos. El robo era una violación masiva de la seguridad. Bien podrían enviarle sus planes por correo electrónico. La sociedad Meta estaba jugando un juego muy peligroso, y acababan de quitarle una pieza al tablero de Kai. Si cualquier otra organización hubiera robado la muestra, tal vez hubiera mantenido la calma. Si bien había puesto a todos los yakuza y pandillas de poca monta bajo su control, todavía había otras organizaciones criminales que querían el dinero antiguo de All for One. Por supuesto, también había vencido a la mayoría de ellos hasta someterlos, pero la Meta Society era una bestia completamente diferente. Eran celosos. Prosperaban con sus habilidades pútridas, considerando los derechos inalienables que debían ser respetados. Sería problemático, pero manejable. Nunca había encontrado un muro que no pudiera escalar. Y cuando lo hiciera, Overhaul podría simplemente derribarlo. Redestro no sería diferente. Puso la segunda marcha cuando se acercaban a la curva, apretando los dientes. Abandonar las antiguas instalaciones era un insulto a la vida, pero, al fin y al cabo, era trivial. Un día, no habría metas ni quirks que se le opusieran. Se encontraba en un equilibrio de dificultades. Tenía que tomar 1000 decisiones difíciles y 1000 más por delante. Sin embargo, solo si las superaba todas se libraría de los quirks. Entraron a rastras al estacionamiento de las nuevas instalaciones, conduciendo en primera marcha. Kai se detuvo en el lugar más cercano a la puerta, un lugar para discapacitados, y apagó el auto. Sin el zumbido bajo del auto, Kai sintió el peso del silencio y decidió que no le gustaba. Bien. ¿Es esta una propiedad nueva? No la recuerdo en nuestro presupuesto, dijo Chronostasis mientras consultaba su tableta. Paciencia, Ari. Sacó su teléfono y, con solo unos cuantos movimientos, encontró la propiedad en venta en el mercado negro. Ni siquiera miró el precio. Con solo pulsar un botón, este era su nuevo cuartel general. Al menos por ahora. Haz que Eri se instale esta tarde, Ari. Las operaciones de entrega continuarán sin obstáculos, dijo Kai, caminando hacia la parte trasera. Al abrir las puertas, se reveló una amplia franja de todos los materiales de limpieza disponibles en el mercado, tanto herramientas como productos químicos. Descargar el camión solo tomó milisegundos con Overhaul, desmontando los recursos dentro del camión y volviéndolos a montar a un lado. Le indicó a Chronostasis que subiera al camión mientras se ponía un delantal y una redecilla para el cabello. Prepararé mi nueva oficina mientras tanto. Además, haz que Mimik organice un equipo de infiltración. Sí, señor, dijo Chronostasis, deslizándose al asiento del conductor. ¿Por dónde se infiltrarán? Kai Chisaki hizo una pausa y levantó la vista del lugar donde estaba cargando productos químicos en un carrito. Detnerat, por supuesto. Incógnita. Rikiya Yotsubashi se consideraba un hombre humano. Su antepasado, Destro, había sido uno de los mayores luchadores por la libertad de la historia, y a Rikiya le gustaba pensar que su voluntad le había sido transmitida. Su familia estaba formada por personas que luchaban, pero siempre lo habían hecho en beneficio de los marginados. A veces, sin embargo, deseaba que fuera beneficioso para todos. Mirando fijamente el cuello roto de su secretaria, suspiró. Había sido una mujer encantadora. Directa, poderosa, dedicada, pero había sido su perdición. Simplemente no podía permitir que alguien con una visión tan inflexible y retorcida de la meta sociedad siguiera existiendo como alto funcionario de su empresa. Se agachó, le apartó el pelo de la cara y le cerró los ojos. Todavía no estaba muerta, pero sin ninguna función motora, pronto se asfixiaría. Rikiya no quería ver la expresión en sus últimos segundos de vida. Se puso de pie y se estremeció cuando el estrés floreció en su cuerpo, su peculiaridad devoró y almacenó su negatividad. Tragó la saliva que se le había quedado atascada en la garganta y volvió a su escritorio para encender la computadora. Le tomó unos minutos.
No era muy bueno con las computadoras y muchos malos tratos le habían dado un largo tiempo de preparación. Ahora que lo pensaba, había sido el trabajo de su secretaria mitigar su descuido. Inclinándose hacia adelante en su asiento, apenas pudo ver la extraña curva de su cuello. No la iba a ver. Riquilla se aseguraría de contratar a una persona más moral la próxima vez. Decidió que la selección exhaustiva se convertiría en algo normal para la contratación. Con su computadora encendida, comenzó el difícil, complicado y largo proceso de encubrir el asunto. Hoy ordenó la cancelación masiva de sus reuniones y envió unos cientos de miles de mensajes a su equipo de limpieza. Una vez superada esa pesada tarea, se reclinó en su silla, exhausto. Poner fin a una vida nunca era fácil, pero todo era por el bien de su pueblo. Una lágrima se deslizó por su mejilla. No se molestó en enjugársela. Riquilla permaneció allí durante mucho tiempo, de luto. Un golpe en la puerta lo puso alerta al instante, un pánico salvaje se apoderó de él por un breve segundo. Matar 2 veces en el mismo día seguramente le robaría su preciado sueño. Sin embargo, el estrés hizo que su corazón se acelerara más despacio, absorbiendo la ansiedad enloquecida como una aspiradora, y lo calmó. Se puso de pie, caminó hacia la puerta principal y la abrió, preparado y tranquilo. A pesar de su repentina apatía, esbozó una sonrisa. Era solo Tomoyasu. «Tengo noticias, comandante», dijo el alto moreno, con sus ojos misteriosos detrás de su flequillo. «Oh, quizá ahora no sea un buen momento, Tomoyasu. Lo siento, pero esto es mucho más importante que tu asesinato improvisado. Tuve éxito en nuestra redada». Riquilla no tragó saliva, ni se inmutó ni se dio la vuelta. Aunque sentía curiosidad por saber cómo lo sabía el hombre, ya se había acostumbrado a ello. Tomoyasu no dejaba que se le escapara ni una mosca, y mucho menos que su comandante borrara su horario y lanzara signos de dólar a las tripulaciones especializadas. Se inclinó hacia el estrés, permitiendo que absorbiera aún más su ansiedad. «Por supuesto. ¿Te refieres al Shiya Saikai?», dijo Riquilla, dando un paso adelante y cerrando su oficina detrás de ellos. Su secretaria se habría ido cuando él regresara. Juntos, se dirigieron al ascensor, mientras Tomoyasu hablaba todo el tiempo. «No sea tonto, comandante. Conozca a su enemigo. Los Shiya Saikai ya no existen. Han evolucionado y lo han superado», dijo mientras entraban en el ascensor. El dedo de Tomoyasu se deslizó desde la oficina del piso superior en la que se encontraban hasta el sótano más alejado. Presionó el botón, se alejó, sacó su computadora portátil y se sentó. Sería un largo camino hasta el sótano. Por supuesto. Son animales fascistas que odian con cada fibra de su ser. Al menos, cuando los viejos perros todavía reinaban supremos, operaban según un código de honor. Tener a ese mocoso de Chisaki tirándoles de las pelotas es como darle una pistola a tu sobrino racista, dijo Riquilla, tirando de los puños de su traje. El estrés prosperaba con este tipo de irritación. Incluso cuando empezó a calentarse, su don devoró la sensación, dejándolo tan apático como antes, pero no más feliz. Tomoyasu asintió. «Es mucho peor, por eso nuestra incursión es tan importante. No puedo creer que esos idiotas hayan dejado su rastreador sin codificar». Un timbre resonó entre ellos, anunciando su llegada al muelle de entrega. Riquilla ayudó a Tomoyasu a ponerse de pie mientras se marchaban. A pesar de ser el edificio de Tnerat, solo los miembros de la sociedad Meta trabajaban en este piso. «Redestro», gritó un trabajador, agitando los tentáculos de emoción ante la aparición de Riquilla. Riquilla le dedicó al hombre su mejor sonrisa. Amplia, llena de dientes perlados, pero totalmente seria. La alegría que sintió al ver a su amado empleado le pareció superficial después de ver a su secretaria. Algunos otros trabajadores también se detuvieron para saludarlo, todos amables y corteses. Se tomó todas sus cortesías como piedras para su carga, el peso en sus entrañas era insalvable incluso para el estrés. Tomoyasu lo guió entre todos los empleados y lo llevó hasta un solo camión. 3 hombres de traje estaban de pie al costado del vehículo, imitando a un grupo similar de mujeres en el lado opuesto. Les dirigió a todos un gesto de asentimiento y dio un paso atrás para observarlos trabajar.
Cada una de ellas era una veterana líder de escuadrón antibombas y se ocupaba de la tarea como si un dedo mal colocado fuera el presagio de todas sus muertes. Desde que la Yakuza había comenzado a aterrorizar las principales ciudades, Detnerat había estado produciendo en masa equipos antibombas tanto para héroes como para civiles paranoicos. Riquilla las observaba trabajar con atención, preguntándose exactamente qué tipo de modificaciones o mejoras podrían hacer en su producto. No estamos seguros de si está etiquetado o no, pero sabemos que no hay nada computarizado adentro. En el mejor de los casos, podemos encontrar un USB, dijo Tomoyasu, susurrándole al oído. Asintió, observando cómo los hábiles dedos del escuadrón antibombas desmontaban la puerta trasera, abriéndola de tal manera que no explotara incluso si estaba manipulada. Riquilla tiró de la riqueza de energía que Estrés almacenaba, por si acaso. Una coraza negra clara envolvió su cuerpo mientras daba un paso por delante de su teniente, un sutil brazo sobresalía como una madre justo antes de un accidente automovilístico. Pasaron unos segundos mientras despegaban la puerta y dejaban al descubierto el interior. El propio Riquilla no era un gran científico, pero incluso él podía ver la genialidad cuando la tenía a la vista. La mitad de la carga consistía en cajas y escritorios. El otro lado estaba formado por microscopios, vasos de precipitados y una docena de otros utensilios científicos. Era como el laboratorio de un científico loco, condensado y modificado para caber en un camión. El equipo de explosivos hizo un último repaso por el camión antes de declararlo seguro. A partir de ahí, los tres hombres entraron y comenzaron a descargar, estudiar y organizar sus hallazgos. Encontraron que todas las herramientas estaban esterilizadas, el equipo sin usar o perfectamente limpio. Incluso pasaron una luz ultravioleta sobre todo, confirmando que no quedaba ningún material adherido al interior. Sin embargo, cuando intentaron levantar la caja, los tres hombres tuvieron dificultades. Vaya, este tipo es muy pesado, dijo uno de los hombres, secándose el sudor de la frente. Tomoyasu y Riquilla se miraron. No hay problema, muchachos. Permítanme, dijo Riquilla, y la coraza negra de su brazo izquierdo se hizo más gruesa y más larga con las palabras. Usar el estrés para amplificar su fuerza le hizo cosquillas. Lo relajó, usando el estrés acumulado, como si se deshiciera de un rencor. Sin un ápice de esfuerzo, levantó las tres cajas con una mano grande, moviéndolas para poder verlas él mismo. Sin pensarlo dos veces, abrió la primera caja. Parpadeó. El estrés hizo que su brazo volviera a su tamaño normal, rompiéndose en fragmentos que se fundieron con su piel ahora pálida. Una sensación horrible se acumulaba en su interior, sus ojos no podían creer lo que estaban viendo. «Oh, Dios», pensó. Un torbellino de asco lo estaba desgarrando, consumiendo sus entrañas como un incendio forestal. Era horrible, era espantoso. Nunca en 1.000.000 de años hubiera esperado esto. Sabía que los Yakuza odiaban los quirks, pero recuperó la caja con la tapa. Todos los presentes le dirigieron una mirada extraña mientras se alejaba, de cara a una pared. Riquilla no pudo evitarlo. El estrés se comió su negatividad, no sus náuseas. Vomitó. Detrás de él, oyó a sus compañeros metas abrir la tapa tras él, sus jadeos perforando sus oídos como lanzas. «Kirk destructores. Prueba 48. Dijo uno de los hombres de traje, con voz monótona y entumecida. «Dios mío, ¿qué están haciendo?», susurró una mujer. Tomoyasu no dijo nada, pero el rápido sonido de las teclas de su portátil le habló con suficiente fuerza. En una hora, todos los tenientes lo sabrían. El labio inferior de Riquilla tembló, su mandíbula se contrajo junto con su corazón errático. La sangre latía contra sus oídos, su respiración era entrecortada y desgarrada. Suero destructor de Kirk. Era como diseñar un veneno que pudriera todos tus miembros, un veneno que matara tu alma. Las meta habilidades eran un regalo, el orgullo y la alegría de la vida de cada individuo. Debían celebrarse, no destruirse. Era una mutilación del más alto orden, un miedo recién descubierto que nunca había imaginado. Sus uñas perforaron la piel de su palma, sus puños se abultaron junto con su don. A medida que sus emociones florecían, también lo hacía el estrés, devorándolo como un dios hambriento devoraba mundos. Esta vez, sin embargo, no pudo calmarlo, no pudo llevarlo a la apatía.
No, su repentino odio por los yakuza trascendió el poder de su don, saliendo disparado del reino de la razonabilidad hacia la atmósfera de la locura. ¡Mierda!, gritó Riquilla, y su enorme puño ennegrecido se estrelló contra el suelo. A su alrededor, el edificio se sacudió. Por un milisegundo, temió que el edificio se derrumbara, pero recordó que él lo había construido. Nadie dijo una palabra. Ni Tomoyasu, ni sus especialistas, y especialmente los empleados más ocasionales que estaban esparcidos por el sótano. El único sonido que se escuchaba en los alrededores era el canto de su corazón, y era odioso. Hombres. Mujeres. Amigos míos, reúnanse. Gritó Riquilla, llamándolos a su lado. Se acercaron a él sin dudarlo. Había miedo en sus ojos, pero no hacia él, no, ni siquiera hacia su monstruosa forma negra. Tomoyasu, sus 6 especialistas y más de 2 docenas de empleados adicionales se reunieron a su lado, ansiosos por recibir su aporte. Vivía por esos momentos. Su vida era difícil, llena de miles de decisiones difíciles a sus espaldas y miles por delante. Pero, al final, serían libres. Antes, había pensado que su único propósito era levantar el velo de la opresión, pero estos yakuza le habían revelado una verdad mayor. Mis hermanos, hermanas, sobrinos y queridos primos, escuchen, escuchen. Hoy nos toca cargar con una gran carga, una cruz que no deberíamos haber tenido que soportar. La yakuza, el cuervo de Kaichisaki, ha creado un mal supremo. Dentro de esa caja, dijo Riquilla, señalando la caja del destructor de dones, se encuentra la incipiente mezcla del pecado. Un medio niño impío. Algo tan inhumano que me estremezco al pensarlo. Un suero metaborrante. Los empleados, que no se habían dado cuenta, se quedaron boquiabiertos. Sus especialistas no podían hacer más que mirarlo con horror. Nadie le quitaba los ojos de encima. Redestro. ¿Vamos a estar bien?, preguntó un empleado. Un joven con complexión de buey. Su esclerótica era de color rojo sangre, pero sus iris eran de un azul celeste. Su corazón se ablandó al mirar al hombre. Hace 200 años, lo habrían linchado junto con el antepasado de Riquilla. Incluso ahora, si hubiera nacido en el campo, lo habrían golpeado y abusado de manera increíble. «Mi muchacho, ¿eres un civil o un soldado?», preguntó Redestro, sintiendo que su torso se expandía con el flujo salvaje de su fuerza. El joven atraía miradas y parecía nervioso, pero esa fuerza en su cuerpo se impuso a la ansiedad de su espíritu. «Ese soldado, señor. Soy un soldado del Ejército de Liberación de Meta». «Por supuesto que sí». «¿Y qué hacen los soldados?», gritó, esta vez a todo el público. La respuesta fue unánime. «Protejamos nuestros derechos». Su grito resonó por toda la instalación, casi tan fuerte como el golpe de Riquilla contra el suelo. Ese terror enloquecido que anuló su don gritó con ellos, la tensión se liberó en sus huesos. Redestro se encogió un poco, volviendo a su tamaño normal. Esta vez, les dio una sonrisa real. «Bien. Antes de liberarnos, debemos eliminar a nuestro enemigo natural. La yakuza se extinguirá en la próxima Navidad». Incógnita. El destornillador de Garaki cayó sobre su escritorio con un ruido metálico, con la mano entumecida. Había estado trabajando en este proyecto durante meses y verlo terminado, era increíble. Un acabado negro elegante, pulido hasta brillar. Un poco más grande que el cráneo del señor, pero ajustado a la forma, elegante, pero gótico. Al otro lado de la habitación, relajándose bajo el voluminoso soporte vital, estaba sentado All For One, paciente como una estatua. Garaki levantó el casco, admirándolo incluso cuando su rostro le hizo sentir miedo en el corazón. Había descubierto que el señor siempre había tenido un gusto exquisito. Era demasiado pesado para moverlo con facilidad, así que Garaki lo colocó en un carro. El plástico de mala calidad se dobló con el peso, pero aguantó. Después de todo, solo iba a avanzar unos pocos metros. All For One no se movió, aunque Garaki percibió su atención. No había ojos que seguir, ni una sola inclinación de su cabeza. Incluso a pesar de la disolución de sus nervios sensoriales, el señor lo observaba con atención. Su atención provenía de todos lados, de todos los ángulos. Deteniendo el carro al pie de la cama del señor, tosió en un puño.
Señor, quizá le gustaría ponerse una blusa más elegante. Una vez que se la ponga, no se la quitaré. No quiero que el vestido le moleste. Fue como si la estatua se hubiera estremecido. Cuando el señor se movía, lo hacía con el peso del granito. Garaki casi podía oír el chirrido de la piedra cuando la cabeza del señor se giró en su dirección. Por supuesto, doctor, dijo All for One, con voz suave y sedosa. El señor no chasqueó los dedos, ni aplaudió, ni entonó un conjuro. El único esfuerzo visible que hizo fue el espasmo de su músculo temporal. La bata del hospital se derritió, se volvió morada y adquirió una consistencia similar al barro. El barro morado se deformó y burbujeó durante unos segundos mientras el Lord debatía. Sin embargo, pronto comenzó a envolverlo como una segunda piel. Las mangas crecieron alrededor de sus apéndices, las capas se distinguieron y el tinte púrpura se desvaneció en negro carbón y blanco perla. Lo que yacía ante él era la imitación perfecta de un quitón italiano, incluso a juego con los bordados en los puños interiores. Dios mío, señor. Apenas recuerdo que tuvieras ese gusto. Precioso color, dijo Garaki, ajustándose las gafas para ver mejor la imitación del traje. El señor no sonrió, pero esa presencia que todo lo ve se desprendió, y eso le dijo todo lo que necesitaba. Gracias, doctor. Mi traje favorito ahora es cenizas, si no me equivoco. Haré que Kurohiri me traiga un traje auténtico cuando sea el momento adecuado. Por supuesto, mi señor. ¿Empezamos? Sí, por favor. Gracias. Pasaron unos minutos, ninguno de los cuales fue incómodo, a pesar de su cercanía. Decir que el señor tenía amigos sería incorrecto, pero si los tenía, a Garaki le gustaba pensar que estaba en lo más alto de esa lista. El bulto de la tripa del doctor no molestaba al hombro de su paciente, ni tampoco el olor un tanto desaliñado. Después de todo, Garaki había estado trabajando en esto durante meses. Un tiempo tan eficiente significaba descansos inexistentes. Tal vez, si el señor demostraba ser independiente, se tomaría una ducha larga. Tal vez, para un hombre normal, este procedimiento debería haber sido clasificado como una cirugía. Garaki extrajo artefactos que se habían hundido hasta los huesos de la carne del señor, desconectó los valiosos tubos que le salvaban la vida y le quitó la máscara de oxígeno que mantenía con vida al señor. Si el señor hubiera sido inferior, Garaki habría tenido que anestesiarlo. En cambio, All for One recibió sus golpes en silencio. Un bisturí le abrió aberturas en el cuello, los hombros y el cráneo, todo ello sin protestar. Esas heridas sin sangre permanecieron secas mientras Garaki comenzaba a unir su nueva creación a su señor. Para un extraño, podría haber parecido una tortura. El aparatice se pegó a su piel áspera como una marca, con ganchos de hierro clavándose en las heridas recientes. Un olor desagradable se extendió por el aire mientras la última pieza del casco se fusionaba con el cráneo de All for One. Donde una vez el soporte vital mantuvo su corazón latiendo y sus pulmones apretándose, ahora solo estaba el casco. Donde varias toneladas de equipo apenas habían mantenido su sangre fluyendo, ahora solo estaba el casco. Por fin, Garaki quitó el tapón final del soporte vital, All for One era libre. Cada respiración reverberaba por la habitación como un motor, y el ronroneo de su fuerza vital era evidente. El mecanismo no tenía baterías y no necesitaba recargarse. Extraía los nutrientes del entorno y transmutaba hasta el aire más viciado en el oxígeno más puro. All for One balanceó sus piernas sobre el borde de la cama como un señor, pero cuando se puso de pie, volvió a ser un rey. Garaki miró al hombre. Alto, imponente, hermoso, y no pudo evitar que una lágrima le corriera por la mejilla. El rey flexionó los dedos, en silencio, salvo por el zumbido de su vida. Cada nudillo crujió, como una tormenta en medio del rugido de la maquinaria. Poco a poco, el rey hizo crujir todas las articulaciones de su cuerpo, desde los dedos de las manos hasta los de los pies. Se estiró, explorando sus nuevos límites. Garaki se limitó a observar en silencio, hipnotizado. Por fin, All for One redujo la velocidad y detuvo su calentamiento. «Doctor, ¿qué he perdido?», preguntó, y su voz resonó por todo el búnker con un tono metálico. Garaki se estremeció. «Nunca me atrevería a conocer tus límites, mi rey». «Gracias, doctor, pero esto es grave. Lo puedo sentir, ¿sabe?».
Sentir que la tensión es tan espesa en el aire como la mantequilla. Si saco un dedo, lo saco cubierto de grasa. Mi rey. La fricción entre los señores de la guerra. El ladrón, Chisaki, y el descendiente, Yotsubashi. ¿Están listos para luchar? No. Fue lo más que All for One había dicho a la vez desde que se había despertado. El orgullo llenó el cuerpo de Garaki al mismo tiempo que la confusión lo contaminaba. Mi rey, tengo miedo, no te sigo. All for One no suspiró decepcionado, no trató a Garaki como a alguien inferior. Era una de las millones de cosas que los atraían a asociarse. Genios por derecho propio, juntos contra el mundo. El gran rey se giró y miró hacia el norte como si pudiera ver a través de las paredes. En cierto sentido, podía. El chico con mi imperio y el hombre con el suyo propio. Si vamos a aprovecharnos de nuestros lindos generalitos, entonces debo conocer mi propia fuerza. Entrometerme sin ser consciente de mis límites sería el colmo de la locura, ¿no? Garaki se quedó mirando, atónito. Su rey se había puesto de pie por primera vez en media década y ya tenía la intención de poner en marcha sus planes. Una oleada de nostalgia lo invadió. Antes de los príncipes, antes de One for All, antes de que comenzara todo ese lío con All Might. Solo el rey, Garaki y el mundo por conquistar. Supongo que sí. Te redactaré un informe inmediatamente. Gracias, doctor, pero puede tomarse el día libre. Es mi compañero más fiel y no quiero que se agote aún más. En cualquier caso, tengo cosas que atender que son más urgentes que un informe de este tipo. Podemos volver a reunirnos en ese departamento la semana que viene. Garaki hizo una pausa, ya a medio camino de su computadora. Su rey era muy comprensivo. Sería muy agradable tomarse un descanso después de todo este tiempo. Sin embargo, como siempre, parecía que su señor tenía planes más grandes de los que le gustaba decir. Está bien, me tomaré un tiempo libre, pero ¿cuál es ese asunto urgente tuyo? Preguntó Garaki, quitándose la bata de laboratorio. All for One se movió y ahora estaba mirando más al este que al norte. Debo cuidar de mi hijo, por supuesto. El príncipe puede rebelarse, pero eso no elimina la preocupación de un padre.